La noticia de la desaparición de mi marido junto con el equipo de búsqueda y rescate explotó en todo Internet. Mi suegro estaba en el abrasador desierto grabando un video pidiéndome ayuda porque la temperatura del suelo alcanzaba los 60 grados. Mientras tanto, mi suegra aparecía en todos los canales criticándome por ser fría y desalmada. Ya Internet me estaba atacando, la esposa despiadada a quien supuestamente no le importaba si su marido vivía o moría. Simplemente puse mi teléfono en modo no molestar, sostuve a mi hija que dormía plácidamente y seguí con mi rutina de cuidado de la piel en el centro de recuperación posparto. Hace 3 días me habían llevado a la sala de partos, pero mi marido corrió al OCNUR después de recibir una llamada desesperada de su amiga de la infancia. En la mesa de operaciones, retorciéndome de dolor, le envié un mensaje de voz entre lágrimas: si ahora eliges a Sabrina en lugar de a mí y a nuestro bebé, no te molestes en volver a casa. Él respondió, después de mucho tiempo, con una sola frase: ¿tienes médicos? Soy el único que puede salvar a Sabrina. A las 3 de la mañana se me rompió la fuente de repente y me llevaron rápidamente a urgencias. El dolor punzante en mi abdomen casi me dejó inconsciente porque el bebé estaba en posición de nalgas y el cordón umbilical se había enrollado alrededor de su cuello. Su ritmo cardíaco seguía bajando. El equipo médico me clasificó de inmediato como un caso de alto riesgo y exigió que un familiar estuviera presente ante una posible cirugía de emergencia. En ese momento sonó el teléfono de Duques. ¿Qué? ¿Algo le pasó a Sabrina? Colgó e inmediatamente empezó a meter cosas en una bolsa. Justo en ese momento estaba a punto de dejarme abandonada. Agarré su brazo, conteniendo el dolor. Lucas, el médico dijo que es crítico para mí y para el bebé. No puedes simplemente marcharte. Ni siquiera me miró. Ya estoy reservando el primer vuelo. Tengo que irme. El equipo de expedición de Sabrina desapareció en la PUR. Ella está esperando que la salve. Mi corazón se encogió y las lágrimas comenzaron a derramarse. Pero yo también te necesito. Esto podría salir muy mal. El médico mencionó el riesgo de un parto difícil, incluso de una embolia de líquido amniótico. Lucas me había contado muchas veces sobre la última locura de Sabrina. Se unió a una expedición hacia las zonas inexploradas de la PUR, tomando un camino que nadie se había atrevido a recorrer. Si algo le pasó, ¿no fue su culpa? Lucas siguió empacando sin apenas mirarme. No dejes que el médico te asuste. Es solo un parto, no es tan peligroso. La situación de Sabrina es diferente. Imagínate lo aterrorizada que debe estar ahora mismo. No puedo ignorar eso. Lo miré con total incredulidad, sollozando incontrolablemente. Me sometí a una FIV por él, me pincharon con más de 1000 agujas, luché contra horribles náuseas matinales y aguanté durante 9 meses solo para llegar a este punto. El médico dijo, esta podría ser nuestra única oportunidad de tener un hijo, y a él no parecía importarle. Al ver que me había quedado sin palabras, Lucas pareció molesto. Está bien, está bien. Lo entiendo. Ha sufrido mucho, pero Sabrina está persiguiendo su sueño. No puedo quedarme de brazos cruzados si algo le pasa. Me quedé allí sentada, sacudiendo la cabeza, aplastada por la desesperación. Lucas, por favor, no me dejes. Tengo miedo. ¿Qué pasa si algo sale mal y no estás aquí? Eso es suficiente. Si algo le pasa a Sabrina, nunca me lo perdonaré. Tienes que confiar en ti misma y en los médicos. Mi presencia aquí no cambiará nada. Ni siquiera miró hacia atrás mientras tomaba su chaqueta y salía. Las enfermeras que me rodeaban apenas podían mantener la compostura. Una de ellas habló suavemente. Señorita Collins, ahora mismo lo más importante es su bebé. Intente mantener la calma y no permita que el estrés le afecte. Al escuchar eso, mi corazón se hundió aún más. ¡Qué irónico! Los desconocidos se preocupaban más por mí y por mi hijo que mi propio marido, que nos dejó atrás sin dudarlo, todo por otra mujer. Si hubiera sabido que lo único que le importaba era Sabrina Barnett, nunca le habría dicho que sí en primer lugar. Conocí a Lucas Mitchell durante un viaje de senderismo salvaje. En ese momento, mis amigos y yo estábamos conduciendo hacia el siguiente punto de abastecimiento. En medio del viento aullante y el polvo que se arremolinaba, vi a un hombre desplomado en una colina,
medio enterrado en la tierra. Inmediatamente frené y pedí ayuda para rescatarlo. Ese hombre era Lucas, y desde entonces hizo todo lo posible por conquistarme. Nunca había salido con nadie antes, así que su audacia y actitud despreocupada me cautivaron por completo. Me enamoré fuerte y rápido. A ambos nos encantaban las aventuras al aire libre. La diferencia era que yo planificaba obsesivamente, me mantenía fiel a rutas seguras y me aseguraba de cubrir cada paso. Lucas, por otro lado, vivía para lo impredecible. Con nada más que una mochila, caminaba directo a tierra de nadie. Siempre tuve miedo de que algo le pudiera pasar. Entonces, cuando me propuso matrimonio, le hice prometer 3 cosas. A partir de ahora sería yo quien organizara nuestros viajes, todo debía estar planeado y las misiones en solitario estaban totalmente prohibidas. Dudó un segundo, pero finalmente aceptó. Realmente pensé que seríamos felices así. Eso fue hasta el día de nuestra boda, cuando conocí a Sabrina Barnett. Su piel estaba bronceada y tenía el cabello castaño desordenado atado en un moño suelto. Honestamente, parecía más ruda que el chico que estaba sentado a su lado, fuerte y desenvuelta. Ella seguía exigiendo que alguien bebiera directamente de la botella con ella, pero cuando Lucas la miró, sus ojos eran suaves, consentidores, casi tiernos. Más tarde me enteré de que habían crecido juntos, eran compañeros de infancia. Sabrina era una especie de leyenda en el circuito de aventuras, y Lucas se metió en eso por ella. Cuando me vio, se abalanzó sobre Lucas como si fuera su dueño y luego me dedicó una mueca de suficiencia. Te lo digo, el tipo de mujer con la que te casas decide el tipo de mundo que vas a ver, dijo levantando la nariz. Todo lo bueno de la naturaleza está ahí, en lugares donde nadie se ha atrevido a ir. ¡Qué pérdida! Lucas sabe todas estas cosas que le enseñé, pero a partir de ahora tendrá que caminar por los mismos viejos caminos como si estuviera en una excursión. ¿En serio? ¿Qué hace aquí alguien que no tiene miedo? Podría ser mejor que tomara un mapa y paseara por su propio vecindario. Toda la mesa estalló en carcajadas. Su pequeño grupo, la gente con la que bromeaba y bebía, me miraba como si yo también fuera una broma. Me sentí totalmente fuera de lugar, inventé una excusa y me fui. Lucas se quedó con ellos hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente regresó, el olor a alcohol me golpeó antes que él, y sí, tenía manchas de lápiz labial rojo en la mejilla. Lo descartó como si no fuera nada. Dijo que Sabrina insistió en hacer un brindis, que todos lo animaron y que no quería ser grosero. El lápiz labial solo es de ella, me besó por diversión, dijo, tan tranquilo como si no hubiera pasado nada. Aún no habíamos hecho nuestro propio brindis de recién casados y él ya lo hacía con otra persona. Quise perder los estribos, pero haber perdido a mis padres siendo joven me hizo desesperarme por formar una verdadera familia. Esta relación significaba mucho para mí. Era nuestro primer día como recién casados. No quería arruinarlo, así que lo dejé pasar. Incluso después de eso, cuando me enteré de que Lucas escapaba con el equipo de Sabrina hacia esos terrenos peligrosos, traté de ignorarlo. Me decía a mí misma, si tuviéramos un hijo, tal vez eso cambiaría las cosas. Y cuando vi esas 2 líneas rosas, me sentí inmensamente feliz. Lucas también lo estaba. Cásate conmigo, bésame una y otra vez. Juntos hojeamos libros con nombres, diseñamos la habitación del bebé y compramos montones de ropita pequeña. Nuestro trastero acabó pareciendo como si hubiera explotado una tienda de artículos para bebés. Pensé que una vez que naciera el bebé, él nos elegiría y se establecería. Pero cuando Sabrina se metió en problemas, todo cambió. Aún así, él lo dejó todo y arriesgó su vida por ella. Mi bebé y yo ni siquiera nos acercábamos. Él hizo su elección. Así que ahora mi bebé y yo estábamos bien sin él. Cuando Lucas Mitchell publicó el momento en que abordaba un avión hacia Lapur, yo estaba en la sala de operaciones desangrándome. Después de 8 agotadoras horas, tanto el bebé como yo finalmente estábamos fuera de peligro gracias al equipo médico. Al día siguiente, mientras estaba conectada a una vía intravenosa, las noticias informaron que el equipo de búsqueda y rescate en Lapur había desaparecido. Nuestro chat familiar explotó. En el momento en que mi suegro se enteró, corrió directamente a Lapur.
y todos los familiares estaban ocupados orando por Lucas. Entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, mi suegra, que había desaparecido desde que quedé embarazada, irrumpió repentinamente en mi habitación del hospital como una tormenta. Sabrina Barnett, ¿por qué sigues ahí acostada? Ve al OPNOR y salva a mi hijo. El bebé acababa de quedarse dormido y sus gritos lo asustaron, haciéndolo llorar a todo pulmón. Fruncí el ceño y la niñera lo sacó rápidamente. Mamá, literalmente di a luz ayer. Casi me desangré hasta morir en esa mesa de cirugía. ¿Cómo exactamente se supone que voy a rescatar a tu imprudente hijo? Eso tocó una fibra sensible. Su rostro se torció mientras me señalaba con las manos en las caderas. Cuida tu boca. Estamos hablando de tu marido, y está desaparecido en Lopnor. ¿En serio estás aquí acostada como si estuvieras de vacaciones? Me estoy recuperando del parto. Se llama recuperación posparto, dije con calma. Se quedó congelada por un segundo y luego explotó de nuevo. Estás haciendo esto a propósito para enojarme. Todo esto es culpa tuya. Lucas desapareció. Al verla perder el control, no sentí nada más que un escalofrío. Durante años toleré demasiado de su familia solo por Lucas. Dejé que me empujaran hasta que asumieron que era alguien fácil de intimidar. Pero hoy no. En primer lugar, Lucas es un adulto. Él sabía lo que hacía. En segundo lugar, en el momento en que me abandonó a mí y a nuestro hijo nonato para ir a salvar a su preciosa novia de la infancia en Lopnor, dejó de ser mi responsabilidad. Y por último, me envió un mensaje pidiendo ayuda antes de desaparecer, pero no había nada que pudiera hacer más que decirle que contactara con los canales de rescate adecuados. Ya había sido más que amable, pero ella claramente no lo entendió. Todavía dando vueltas, gritaba, ¿cómo puedes decir eso? Salvar a Sabrina Barnett fue lo correcto. Mi hijo es un buen hombre. Regresó porque le importa, porque tiene corazón. Dar a luz no es gran cosa con la medicina moderna, pero solo mi hijo pudo salvar a Sabrina. ¿Qué habrías hecho si ella hubiera muerto? Eres mezquina y desalmada. Ya estaba nerviosa por todo el caos hormonal. Escuchar esas tonterías me hizo estallar y apretar los dientes por el dolor. Me puse de pie y la señalé directamente, desatando todo. ¿Me llamas sin corazón? ¿Quieres que alguien que casi muere ayer literalmente salga corriendo hacia un desierto? Eso no es pedir ayuda. Eso es asesinato. Lucas decidió ir con un equipo de rescate sabiendo perfectamente lo peligroso que es Lopnor. Eso significa que estaba dispuesto a dejar a nuestra hija sin padre. Arriesgó su vida por alguien que no tiene nada que ver conmigo ni con mi bebé. Y alguien que ni siquiera piensa en nosotros. Que viva o muera no tiene nada que ver conmigo. No voy a dejar que mi hija crezca sin una madre además de no tener un padre. Incluso ella, con todos sus gritos y quejas, se quedó atónita y sin palabras. Pero él es tu marido. No esperé a que terminara. No, no lo es. Ya me estoy preparando para el divorcio. Por supuesto, eso sí logra regresar con vida. La cara de mi suegra se puso de un tono verde enfermizo por la rabia, pero antes de que pudiera causar más drama, la seguridad del hospital irrumpió y la echó. Con ella finalmente fuera de escena, tuve unas cuantas horas de paz. Pero justo al mediodía recibí otra videollamada, esta vez de mi suegro. Grace, ¿no eres una exploradora profesional? Conoces a un grupo de compañeros de equipo y expertos en rescate, ¿verdad? Por favor, como tu suegro, te lo ruego, ayuda a Lucas. Su cara estaba roja y sus labios agrietados. Detrás de él se extendía un vasto y árido desierto. El suelo a lo lejos parecía deformado por el calor. Apuesto a que la temperatura de la superficie superaba los 70 grados centígrados. Pero al ver su expresión suplicante, simplemente le di una respuesta fría. Lo siento, pero la vida de mis amigos y la mía valen mucho más que la de tu hijo. Luego colgué sin decir una palabra más. Lucas huyó haciéndose el héroe, arrastrando a un equipo de rescate al peligro por su propio capricho. Creía que era invencible. Bueno, ahora podrá lidiar con las consecuencias. Y no lo olvidemos, está rodeado de equipos de medios y voluntarios. Acabo de dar a luz. ¿Por qué demonios debería ser yo quien vaya?
Pero claramente subestimé lo desvergonzada que podía ser su familia. En cuestión de minutos, mis familiares me inundaron con llamadas. Grace, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu suegro? Él es tu marido, no un extraño. Eso que dijiste estuvo totalmente fuera de lugar. Te casaste con él, ¿no? Es tan bueno contigo. ¿Cómo pudiste simplemente sentarte y verlo morir? Los medios de comunicación ya habían difundido mis palabras por todo Internet. Será mejor que arregles esto o todos seremos humillados. Después de que mis padres fallecieron, algunos de los llamados mayores de la familia siempre intentaron sermonearme. Solía dejarlos simplemente ladrar, no quería desperdiciar energía en sus tonterías. Pero hoy ya fue suficiente. Dejad que se enojen. No iba a dar marcha atrás. Ahora te preocupas por verte mal, ¿qué pasa si digo que, si Lucas regresa, me divorcio de él, y luego que, estarás tan avergonzado que ni siquiera podrás mostrar tu cara? No, espera. Lucas abandonó a su esposa y a su bebé recién nacido para ir en busca de la muerte. Y ahora la mujer en recuperación posparto se supone que debe ir a santificarlo. El que merece pudrirse es él. Si estáis tan preocupados, ¿por qué no vais vosotros mismos al desierto? Si no podéis, entonces callaos y manteneos fuera de mi vista. Lancé ese mensaje en nuestro chat familiar, luego abandoné inmediatamente el grupo y bloqueé a todos. Si alguien quiere correr y salvar a Lucas Mitchell, es libre de hacerlo, pero no voy a ser yo. Me imaginé que su familia no lo dejaría pasar, pero no esperaba que cayeran tan bajo. Esa tarde, justo cuando estaba amamantando a mi hija, la enfermera jefe se acercó corriendo y me dijo que revisara mi teléfono. Estaba en todas las búsquedas de tendencias. Cada publicación tenía mi nombre, y cada una de ellas me arrastraba por el barro. Con manos temblorosas, toqué la publicación superior y allí estaba ella, mi suegra, escupiendo veneno con su actuación de madre desconsolada estampada en la pantalla. Ella siguió hablando de lo desinteresado y noble que era su hijo y de lo cruel y desalmada que yo era. Por favor, amable gente del mundo, salven a mi hijo. Han pasado 2 días desde que desapareció en el desierto. Y esa mujer viciosa sigue holgazaneando con el aire acondicionado encendido, gastando su dinero como si nada hubiera pasado. Ella conoce a todo tipo de profesionales. Le suplicamos de rodillas y ni siquiera movió un dedo para ayudar a su propio marido. Incluso nos dijo que había contratado un seguro para Lucas, y una vez que él muera, recibirá un gran pago, lo suficientemente rico como para hacer lo que quiera. Incluso se secaba algunas lágrimas de vez en cuando para lograr un efecto dramático. Estaba lleno de agujeros, pero aún así funcionaba. La gente lo compró. ¿En serio? ¿Qué clase de esposa ignora a su marido cuando está en peligro? Su nombre es Grace Collins. He visto sus blogs de viajes, ella es legítima. Esto hace que su negativa a ayudar sea realmente sospechosa. Sinceramente, quizás realmente esté intentando realizar algún tipo de estafa con el seguro. De ninguna manera podría permitirse ese estilo de vida aventurero por su cuenta. Después de que mi suegra empezó a lanzar sombras, las teorías conspirativas en Internet aparecieron sin parar. Pero honestamente, no me podría importar menos. ¿Qué pasaría si la gente hablara? Es solo reputación, no es gran cosa. Quiero decir, salvar a alguien podría haberme costado la vida. Sé lo que realmente importa. Después de pasar 2 semanas tranquilas en el hospital, me mudé al centro de atención posparto más caro de la ciudad. Nadie allí tenía idea de que yo era la esposa malvada que estaba siendo ridiculizada en todo Internet. Nadie me gritaba ni me estresaba tanto que afectara mi producción de leche. Tal vez finalmente aceptaron el hecho de que yo no iba a ser su heroína sin importar el costo, porque mis suegros realmente dejaron de molestarme. Mi vida por fin volvió a sentirse tranquila. Pero esa paz no duró. Justo cuando estaba empezando a sentirme yo misma otra vez, estalló la noticia: Lucas Mitchell, desaparecido en Lopnor durante casi un mes, fue encontrado. Él y Sabrina Barnett fueron rescatados en el desierto, sobrevivieron contra todo pronóstico y ahora estaban en todas las redes sociales como sobrevivientes milagrosos. Cuando lo escuché, no sentí nada. No hubo ondas emocionales ni nada. Una vez que recuperé mis fuerzas,
Lo único que había estado esperando era que Lucas regresara para que finalmente pudiéramos divorciarnos. Era el momento perfecto. Esa tarde, una vez que mi hija se durmió, abrí la aplicación de streaming para ver la transmisión en vivo. No fue una sorpresa ver que Lucas y los demás habían llegado sanos y salvos a casa y estaban siendo inundados por entrevistas de los medios. Allí estaba él en la filmación, de la mano con Sabrina en el aeropuerto. No parecían haber pasado por el infierno. Parecían una pareja caminando por una alfombra roja, todo sonrisas y romance. Lo logramos, dijo Sabrina, radiante. Lucas y yo encontramos una nueva ruta y cruzamos la PNOR. Parecía que no había comido en semanas, pero estaba entusiasmada, presumiendo su supuesto triunfo a cualquiera que le escuchara. Lucas tenía cortes y moretones por todas partes, pero la forma en que la miraba era pura ternura. Entonces mis suegros también aparecieron en cámara. Y así, los tres, no, cuatro si cuentas a Sabrina, se abrazaron en grupo y se pusieron a bailar como locos. Todos a su alrededor sonreían, lloraban y vitoreaban como si fuera el reencuentro más feliz de la historia. Fue como si nadie se detuviera a preguntar si algo no iba bien. Entonces Lucas se secó las lágrimas, se volvió hacia mi suegra y preguntó, «Mamá, ¿dónde está Grace? ¿Por qué no vino?» En cuanto mencionaron mi nombre, su madre le espetó a la cámara durante la transmisión en vivo, «No menciones a esa mujer desalmada. Llevas tanto tiempo en problemas y ni siquiera ha llamado. Tu padre y yo le suplicamos muchísimas veces, hablamos con ella en persona, incluso involucramos a los medios, pero a ella le importó un bledo. E incluso dijo que quería el divorcio». Su madre parecía a punto de estallar, pero Lucas Mecho palideció al instante. Parecía conmocionado, como si le acabaran de dar una bofetada. «De ninguna manera, Grace no es así. Solía escuchar todo lo que yo decía. Yo era su mundo entero. No hay manera de que me ignore así». Entró en pánico y le pidió a su madre un teléfono para intentar llamarme. Lo observé en la pantalla, hecho un mar de pánico y confusión. Finalmente, contesté el teléfono con calma. «Grace», empezó. «¿Puedes firmar los papeles ahora? Si es así, enviaré a alguien con ellos enseguida». Lo interrumpí antes de que pudiera seguir divagando. Se quedó paralizado, mirando la pantalla como si intentara ver a través de ella y encontrarme. «Grace, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te divorcias de mí?» Parecía miserable. Vi su rostro y solo sentí ganas de reír. «Deberías preguntarte por qué te alejaste de mí en primer lugar». Mi voz era fría, sin emociones. Lucas se quedó sin palabras. Hubo una larga pausa antes de que finalmente dijera, «Me fui porque tenía que salvar a alguien. Sabrina ha sido mi mejor amiga desde que éramos niños. No podía dejarla así como así». Ahí estaba, aún sin un ápice de culpa. «¿Sabías que estaba a punto de entrar en labor de parto el día que te fuiste? ¿No te dijeron los médicos que era un caso de alto riesgo? Que las cosas podrían haber salido muy mal». Mi voz, transmitida por la cámara, llegó a todos los que habían estado siguiendo esta historia. «No te rogué que no me dejaras sola durante el parto, que me aterraba morir, que nuestro bebé llegara a este mundo sin una madre, ¿y qué hiciste? Me dijiste que solo tú podías salvar a Sabrina y que si no la ayudabas te arrepentirías el resto de tu vida. Dijiste que tenía médicos y que debía confiar en ellos. Aunque pensé que lo dejaría pasar, decirlo todo de nuevo me hacía temblar de ira. Entonces, si algo le pasaba a Sabrina, te arrepentirías. Pero si algo les pasaba a tu esposa e hijo, ¿no vale más para ti que nosotros dos juntos?» Tenía miedo de que nuestro bebé creciera sin una madre. ¿Nunca se te pasó por la cabeza que también podría crecer sin papá? Al final, la única que luchaba por sobrevivir por nuestro hijo era yo. La única que hacía todo lo posible por sobrevivir era yo. Así que dime, para que te sigo sirviendo, ¿puedes darme una sola buena razón para no divorciarme de ti ahora mismo? Me quedé sin aliento cuando terminé, después de haber soltado todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. De hecho, me sentí más ligera, como si por fin pudiera respirar. Los críticos que me gritaban hace un minuto se quedaron en silencio. Pero la madre de Lucas pensó que estaba siendo dramática. «Grace, no te pases.
Sabrina ha sido la mejor amiga de Lucas toda su vida. Por supuesto, tuvo que ir a salvarla. Puso los ojos en blanco, visiblemente irritada. Y allí estaba Sabrina Barnett, sonriendo con suficiencia como si fuera la dueña del lugar. Miró directamente a la cámara y se burló. Sé que puedes oírme, Grace. Para que lo sepas, el vínculo que tenemos Lucas y yo, alguien tan egoísta como tú nunca lo entendería. Solo porque diste a luz a su hijo no significa que puedas controlar su vida. Solíamos juntarnos todo el tiempo. ¿Dónde estabas entonces? No te oí ni pío. Terminó con un gesto grosero dirigido directamente al ente. Sinceramente, una persona tan descarada no merece ni una respuesta. Ah, y Lucas, dije con frialdad, mientras mi abogado revisaba nuestras finanzas estos últimos días, descubrió que en los últimos 2 años le transferiste más de 500,000 a Sabrina a través de la empresa. Puedes devolverlos cuando hagamos el papeleo o prepararte para que los demanden, los dos. Y no olvides que esa empresa me la dejaron mis padres. No tienes ningún derecho sobre ella. Con esto colgué sin esperar respuesta. Una niñera que estuvo conmigo durante un mes me dio un gran pulgar hacia arriba desde un lado. Señorita Collins, usted es realmente sabia y muy astuta. Solo pude darle una sonrisa impotente a cambio. Preferiría no tener que ser tan lúcida. Simplemente no es justo para mi hija. Dejé escapar un profundo suspiro. Mi hija parpadeó y me miró con sus grandes ojos, mientras esas pequeñas manos se estiraban y me agarraban. Ella realmente es mi angelito, la razón por la que todavía me mantengo firme. Pero ni siquiera pude darle una familia adecuada. No diga eso, señorita Collins. Honestamente, ese tipo es un desastre total al caminar. Ni usted ni el bebé lo necesitan en su vida, y mucho menos llamarlo padre. La niñera me defendió sin ocultar su frustración. Le di una sonrisa. No estaba equivocada. Lucas Mitchell no tiene ningún material para ser padre. Ese día, Lucas todavía no había firmado los papeles, pero mi abogado dijo que aceptaba devolver todo el dinero en una semana. Mientras tanto, Internet ya había destrozado a toda su familia. Su madre apareció frente a la cámara sollozando, hablando de cómo yo estaba disfrutando en una habitación con aire acondicionado, pero nunca dijo una palabra de por qué estaba atrapada en esa habitación en primer lugar. Son literalmente vampiros que le piden a una mujer en pleno posparto que salga y ayude a alguien. Esa vieja bruja me engañó para que culpara a Grace durante tanto tiempo. Si tanto aman a Sabrina Barnett, ¿deberían quedarse con ella? ¿Por qué arrastrar a otros a sus líos? Estoy 100% a favor del divorcio. Las mismas personas que me criticaron en aquel entonces ahora los están criticando aún más. Todas esas conspiraciones salvajes desaparecieron. Algunos incluso se volcaron diciendo, se casaron con Grace solo por su herencia. No es broma. Creo que montaron todo este lío solo para deshacerse de ella y quedarse con el dinero. Son directamente malvados. Gracias a Dios que Grace mantuvo la calma. Si fuera yo, probablemente habría muerto allí mismo durante el parto. La reacción en línea contra la familia de Lucas fue brutal. Al final, incluso su madre no pudo soportarlo más y apareció en mi puerta. Grace, vamos. Déjalo ir ya. Ya ha pasado mucho tiempo. ¿No te he molestado desde entonces? ¿Por qué sigues aferrándote a esto? Ella estaba parada en mi puerta, todavía con esa mirada molesta, como si le debiera algo. Y mira, Lucas está bien, ¿no? Eso es todo lo que importa, ¿verdad? Han estado juntos durante años, ¿cómo puedes pensar en terminarlo por algo así? Es necesario salir y aclarar esto con los medios de comunicación. Digamos que todo fue una pelea tonta o algo así. No podemos dormir con toda esta basura online. Antes de que pudiera decir algo, la niñera se puso furiosa, con las manos en las caderas. Ella le señaló la salida y se fue. Disculpe. Su hijo engaña a su esposa y usted actúa como si no fuera gran cosa. Luego va a criticar a su nuera en la televisión y espera que ella arregle su desastre. Todos ustedes están siendo arrastrados en Internet porque se lo merecen. Ella me vigilaba y al ver que no la detenía, se lanzó con todo. La madre de Lucas me señaló con el dedo,
tartamudeando, ¿de verdad me estás haciendo esto? Te juro que te voy a exponer. Sus palabras salían entrecortadas por la ira. Pero ¿adivina qué? Ese día dejé de perder leche. Le di un bono a la niñera en ese momento y le pedí que le mostrara la puerta a la mamá de Lucas. Ella regresó unas cuantas veces más después de eso, a veces arrastrando a su esposo, pero cada vez la niñera los despedía alto y claro. Lo que no esperaba era que apareciera Sabrina Barnett. Dios mío, realmente apareciste. Al ver que la niñera la miraba con disgusto, Sabrina Barnett parecía como si acabara de tragarse un limón. Apretó los dientes y murmuró, Grace, Lucas Mitchell ha sido atacado tan duramente en línea que cayó en depresión. Y cuando cruzó Locknor la última vez, incluso sufrió un golpe de calor. No se ha comunicado contigo porque ha estado atrapado en el hospital recibiendo tratamiento, pero el tratamiento no funcionó realmente. Su hígado está algo dañado ahora. Todo esto ya lo había oído de mi suegra. No cambió nada para mí. Salí de la habitación sosteniendo al pequeño Ben en mis brazos. ¿Es así? ¡Qué pena! Si hubiera sabido que iba a ser tan malo, tal vez debería haberse quedado muerto. La boca de Sabrina se abrió de par en par. Supongo que no esperaba que dijera algo así. No olvides que él sigue siendo tu marido. La miré fríamente. ¿Y qué? Él no terminó así por mi culpa. Se lastimó intentando ser tu maldito héroe. Solté una risa fría y cortante, lo que finalmente la hizo callar. Se mordió el labio y, tras una pausa, dijo, si alguna vez hubiera habido algo entre Lucas y yo, ¿no crees que habría sucedido hace mucho tiempo? ¿Por qué habría dejado que se casaran? ¿Quién sabe? Me encogí de hombros. Tal vez a ustedes dos simplemente les guste andar a escondidas. Ella parecía furiosa, pero no pudo articular palabra. Tampoco la dejé interrumpir. Deja de actuar de manera inocente y falsa. Está bien, lo que iba a pasar ya pasó. Y no olvidemos cómo usaste mi dinero para financiar tu pequeña aventura global. Sí, todavía estoy esperando esa disculpa. Eso finalmente la hizo callar por completo. Un rato después apretó los dientes. De todos modos, aún deberías ir a ver a Lucas. Podrías arrepentirte más tarde. Me reí. Si alguna vez me arrepiento de algo, será de no haberme divorciado de él antes. Por un tiempo realmente tuve algo de paz. Pero en línea, las cosas solo se estaban volviendo más locas para Lucas y los demás. Jefe, ¿sabe por qué Sabrina abandonó todo el asunto limpiamente? Porque el equipo de rescate utilizó todos sus recursos para salvarla solo a ella. De todos los que regresaron del Locknor, ella es la única que está bien. Los demás sufrieron un golpe de calor severo o regresaron con daños permanentes. Es brutal. ¿La policía aún no está investigando cómo cruzaron Locknor ilegalmente? Lo extraño era que toda esa gente seguía diciendo que fue idea suya, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Afirmaban que Sabrina simplemente fue arrastrada. Ella es tan desvergonzada al hablar en los medios sobre su valiente aventura, pero cuando la culpa comienza a volar, ¡puf!, desaparece. La niñera se iba poniendo cada vez más nerviosa. Y luego siguió yendo al hospital, fingiendo que se preocupaba por Lucas, publicando videos, haciéndose la santa y ganando un montón de dinero con eso. Pero ahora, con Lucas y su fallo orgánico, mis suegros ya no eran tan cariñosos con ella. Traté de hacerla pagar, pero salió corriendo al día siguiente. De alguna manera, ni siquiera me sorprendió escuchar todo esto. Ella simplemente es así, fría, calculadora, actúa con amabilidad pero en realidad no es más que egoísta y manipuladora. Me pregunto cómo se siente Lucas al saber que la persona por la que arriesgó todo resultó ser así. Aunque ya había decidido divorciarme de él, todavía me sentía un poco mal por él. Pero esa lástima no duró mucho, porque Lucas terminó apareciendo en mi puerta. Lo primero que hizo fue caer de rodillas. Grace, sé que metí la pata gravemente. No merezco el perdón, pero ¿puedo tener una oportunidad más? Lucas Mitchell todavía tenía vendas alrededor del abdomen, claramente acababa de ser sometido a una cirugía. Estuve acostado en esa cama de hospital sintiéndome muerto, dijo con voz temblorosa.
Lo único que podía pensar era que si hubieras estado ahí, tal vez habría tenido una razón para salir adelante. Sé que si hubieras sido tú, nunca me habrías dejado sufrir así solo. No fue hasta que te fuiste que me di cuenta de lo mucho que significabas para mí. Realmente no puedo perderte. Se estaba poniendo muy nervioso. Fruncí el ceño y miré a la niñera, indicándole que le trajera un poco de agua. Pero Lucas malinterpretó por completo la señal y sus ojos se iluminaron. Grace, lo sabía. Todavía te preocupas por mí, ¿verdad? Levanté una ceja y mis labios se curvaron en una sonrisa fría. No te hagas ilusiones. Simplemente no quiero que un hombre muerto en mi sala de estar reduzca el valor de mi propiedad. Su rostro se puso pálido como si acabara de recibir una bofetada. No tocó el agua. En lugar de eso, me miró y preguntó en voz baja, ¿realmente ya no tenemos ninguna posibilidad? Sus ojos tenían una mirada perdida y desesperada. Mi voz fue plana, sin dudarlo. No hay posibilidad. En el momento en que elegiste a Sabrina Barnard en lugar de tu propia esposa e hija, ese fue nuestro fin. Lucas se alejó luciendo completamente derrotado. No lo apresuré a firmar los papeles del divorcio, pero no fue necesario, él mismo lo mencionó. 2 semanas después, afuera de la oficina de asuntos civiles, me presenté con nuestra hija justo a tiempo. Se podía ver la sonrisa forzada en el rostro de Lucas. Estaba esforzándose mucho por parecer feliz. ¿Puede ella todavía llamarme papá?, preguntó torpemente. Sí, dije sin dudarlo. Él es su padre. Eso nunca ha estado en duda. No tenía intención de robarle eso. Miró al pequeño y, delante de todos, rompió a llorar. Grace, metí la pata. Me equivoqué muchísimo. Podría haber tenido un verdadero hogar, una verdadera familia. Podría haberla visto crecer. Pero lo arruiné. Todo se fue por mi culpa. Te decepcioné. Decepcioné a nuestra hija. Lo lamento. Realmente lo soy. Sus sollozos eran ruidosos y feos. Suspiré y le entregué un pañuelo. El arrepentimiento no solucionará nada. Y con el hígado así de afectado, quizá deberías relajarte con las crisis. Demasiado estrés podría dejarte inútil. Si terminas para siempre, ¿quién pagará las cuentas de tu familia entonces? Lucas lloró aún más fuerte después de eso. Bueno, que lo haga. Es mejor que arrastre este arrepentimiento por el resto de su vida. Después de conseguir el certificado de divorcio, tomé a mi hija y me fui. Justo antes de que cada uno siguiera su camino, Lucas gritó una vez más, si no me hubiera ido en ese momento, ¿crees que las cosas habrían terminado de otra manera? Me detuve a mitad de paso, pero no volví atrás. No habría importado lo que hubiera pasado. Habría habido algo más. La verdad es que nunca me tuviste en tu corazón. Siempre fue Sabrina Barnard. Ahora te arrepientes solo porque ya no te es útil y finalmente mostró su verdadera cara. Pero seamos honestos, si ella hubiera seguido fingiendo, todavía pensarías que tomaste la decisión correcta. Le lancé esas palabras y me alejé sin siquiera mirar atrás. Después de nuestro divorcio, le entregué el negocio a alguien en quien confiaba para poder concentrarme en cuidar de nuestra hija a tiempo completo. Unos meses después, las noticias sobre Sabrina estallaron en Internet. Dijeron que todo fue revelado por uno de los sobrevivientes de esa caminata a través del Opnor. Había estado en estado vegetativo después del rescate, pero de alguna manera despertó recientemente. Sabrina eligió esa ruta por su cuenta. Su terquedad casi provocó la muerte de todos. Nuestro líder de equipo murió intentando salvarla. De hecho, ella robó sus suministros antes de morir. Esa es la historia real, no un accidente como dice Internet. Además, se acostaba con casi todos los miembros del grupo. Seamos realistas, ¿quién más arriesgaría todo solo para darle sus provisiones a una sola persona a menos que hubiera favores especiales involucrados? Walt Lucas Mitchell, él y Sabrina eran compañeros de aventuras que no podían quitarse las manos de encima en el campamento. Una vez terminada la expedición, ambos regresaron con sus familias como si nada hubiera pasado. Tan pronto como esto llegó a la red, Sabrina fue instantáneamente arrastrada al centro de atención nuevamente.
bajo presión pública, la policía no tuvo más remedio que iniciar una investigación. En 3 días la deportaron a su país de origen. Algunos compañeros de equipo que habían apoyado su historia comenzaron a confesar sus errores. Resultó que había obligado a todos a tomar una ruta no aprobada a través de zonas inexploradas del OCNUR. Originalmente solo tenían permiso limitado para explorar regiones conocidas, pero ella se rebeló y los arrastró a territorio desconocido. Más tarde, Sabrina finalmente admitió que causó la muerte del líder del equipo. Según su relato, se fue furiosa, se perdió y se quedó sin suministros. Cuando el líder la encontró, todavía tenía suficientes provisiones para una sola persona. Así que mientras él dormía, ella tomó todo y lo dejó atrás. Con todas las pruebas sólidas, Sabrina fue condenada a cadena perpetua. En el tribunal, Lucas la miró y le preguntó qué había significado él para ella. Supongo que es solo tu mala suerte. Ella le hizo un gesto obsceno y se la llevaron inmediatamente. Ese fue el punto de quiebre para Lucas. Se desmoronó por completo y poco después quedó paralizado. ¿Qué pasó con él después? No lo sé. Pero la vida para mí y mi hija, honestamente, ha sido increíble. No me molesté con el preescolar. En cambio, aproveché este tiempo para viajar por el mundo con ella. A partir de ahora mi vida gira en torno a mí y a mi pequeña niña. Eso es todo.